Lo contábamos, momentos de mucha tensión se viven en torno a los bombardeos en Ucrania. Bueno, en este marco vamos a saludar a Oleksandr Slivchuk, que es politólogo, es ucraniano, está en Kiev. Hola, Oleksandr, buen día para nosotros, bienvenido. Bienvenido, Oleksandr. Buenas tardes. Está muy bien. Qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Saludos desde Ucrania. Bueno, comentanos, vamos a pedirte un análisis porque sos especialista en esto, pero además como ser humano, como habitante, ¿cómo están viviendo toda esta tensión de tanta guerra, tanta muerte, tanta desolación? Bueno, la guerra se prolonga y, por ejemplo, el 31 de diciembre Rusia lanzó 32 misiles y drones de ataque contra la capital solamente. Entonces yo pasé mi fiesta de feliz año nuevo en el paseo, en corredor, durante las alarmas aéreas que sonaron desde el medianoche hasta 4 de la madrugada. Con todo eso, Rusia demuestra que no quiere negociar la paz, no quiere buscar compromiso o aceptar intereses de Ucrania. Rusia solamente, usted puede ver en sus pantallas, ataca las zonas residenciales, coches, barrios residenciales en diferentes ciudades e incluso la capital donde estoy yo. Todo eso nos demuestra que la guerra se prolonga y que con el enemigo como Rusia no se puede negociar la paz por ahora. Entonces Ucrania se prepara para una guerra de agotación a largo plazo. Ucrania prepara recursos, entrena gente para defenderse. No existe otra opción porque en esta etapa se habla sobre la contraofensiva en el futuro y no se habla sobre ningún acuerdo, tregua, alto del fuego, etcétera, porque eso ahora es imposible. Rusia solamente se actúa como un enemigo agresivo, como un enemigo bárbaro que no respeta ni leyes y costumbres de la guerra. Rusia ataca centrales energéticas, plantas energéticas para provocar apagones, para quedarnos en pleno invierno sin calefacción y sin electricidad. Todo eso demuestra los objetivos reales de esta guerra y de la guerra de Rusia contra Ucrania. Son ya 9 meses de este conflicto. En algún momento parecía que se iba a encontrar una salida, pero lamentablemente se sigue profundizando, se sigue agravando. Quiero consultarte cuál es el escenario actual, cómo está distribuido el conflicto en Ucrania, si tuvieses que situarlo geográficamente. La mayoría de los expertos dicen que los meses siguientes van a ser definitivos, porque ahora durante el invierno no hay muchos cambios. El frente está más o menos estable, pero con la llegada de primavera esperamos y anticipamos la posibilidad de la contraofensiva ucraniana en las zonas del sur del país. Esas zonas en rojo ahora, porque en las zonas de este la situación está más complicada y la mayoría de las tropas rusas ya están en el este de Ucrania, en la zona de Donbass. Por eso yo anticipo que durante todo el año 2023 va a durar la guerra con bombardeos, es la guerra de agotación. Rusia finalmente prepara movilización de sus reclutas, Rusia empieza a las plantas militares rusas empiezan a preparar más proyectiles, cohetes y material militar para continuar la guerra. Por eso no tenemos ninguna ilusiones que la guerra va a prolongarse, sin dudas, y no buscamos ningún compromiso por ahora, porque Rusia lo que busca es la rendición de Ucrania. Rusia no respeta los intereses de Ucrania, Rusia no quiere dejar los territorios ocupados, solamente continuar la guerra. Por eso la guerra sin duda va a continuarse durante todo el año. Ayer se conoció la novedad de que la Unión Europea va a celebrar con Ucrania una cumbre bilateral en el mes de febrero sería. ¿Entienden ustedes que la salida del conflicto puede estar por ahí? Que la Unión Europea, digamos, ha tomado también parte por Ucrania en este caso y está invalidada como mediador, según lo que entiende Rusia. ¿Qué puede significar esa cumbre, Oleksandr? Es la cumbre más importante en el proceso de eurointegración de Ucrania, porque Ucrania ahora es un país candidato a la membresía de la Unión Europea.
Entonces, creo que desde abril sigue el proceso de adhesión de la entrada de Ucrania a la Unión Europea, y entonces para otra vez sincronizar los procesos, para discutir las reformas y los pasos que Ucrania debe hacer antes de entrar a la Unión Europea, hay que pasar esos cumbres. Los cumbres se celebran cada año, pero este año va a ser un cumbre simbólico, porque aquí en el año 2023 muchos en la Unión Europea esperan el final de este conflicto, que en Ucrania no queremos que sea así, pero bueno, en la Unión Europea quieren la paz y estabilidad, y si quieren tener la paz y estabilidad en Europa, deben mandarnos más armamentos para atacar, contraatacar y recapturar el control sobre territorios ocupados por Rusia. Es un proceso lógico para que la guerra no se prolongue por años. Todos los actores, excepto de Rusia, están interesados a terminar la guerra lo más pronto posible. Rusia está interesada a prolongar este conflicto para agotar los recursos de Ucrania. Quiero consultarte qué legitimidad tiene la guerra en la población. ¿Acompaña la opinión pública al presidente y al conflicto, al sostener este conflicto? Totalmente. Según la última encuesta sociológica, más que 90% de los ucranianos apoyan el rumbo del gobierno y del presidente, es decir, la resistencia armada. Aquí muy poco porcentaje de la gente ahora pide acuerdo, alto del fuego y rendición. Eso no, sobre eso no se habla ni en el nivel social ni entre los expertos, no, solamente la resistencia armada. Los ucranianos ahora entienden que Rusia es una amenaza total y vital para nosotros. Rusia llegó para matar, destruir y dejar todo devastado. Lo que vemos en el este, en la zona de Donbass, los pueblos totalmente devastados, como el nivel de destrucción mismo que en Alemania, en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Bombardeos cotidianos con artillería, con aviones, con tanques, con todo. La gente evacuada, muchos millones de refugiados, gente desplazados. El nivel de destrucción es fantástico en Ucrania. Por eso la gente no está dispuesta a negociar la paz o acuerdo con Rusia de Putin. Eso no va a ser así. Solamente victoria, y estamos dispuestos a pagar este precio para ir al final y ganar la guerra. Solo eso. En ese sentido, Oleksandr, bueno, recordemos que lo que terminó siendo la piedra en el zapato que genera esta guerra es la inserción de Ucrania en los acuerdos europeos y demás. ¿Creen ustedes que Rusia, con la anexión de estas nuevas regiones, tiene otros objetivos? ¿Cuáles pueden ser en definitiva? Y en ese sentido, si ustedes se siguen sintiendo apoyados por Europa, por América, en lo que tiene que ver con el envío de armas, de pertrechos. En 2014 Rusia declaró que ocupa la península de Crimea porque Crimea siempre era parte de Rusia. Pero después Rusia ocupó 4 provincias más. Eso demuestra para todo el mundo que Rusia solamente quiere ocupar Ucrania y ya está. Como era durante la época soviética, cuando Moscú ocupó un montón de repúblicas como Ucrania, Belarus, Cáucaso, Asia Central. Rusia quiere renovar el control sobre territorios perdidos después del colapso de la Unión Soviética. Eso no va a ser así. Los tiempos pasaron. Vivimos en una época diferente, en el siglo XXI, pero Rusia no lo entiende. Todavía tienen ese sentido, esa visión muy atrasada histórica. Por eso, incluso que Rusia anexó territorios que aún no controlaba. Rusia perdió la provincia de Gerson, que según la constitución de Rusia es parte de Rusia. Rusia pierde ahora las zonas del este, de Donetsk y de Luhansk. Entonces es una tontería, es un absurdo anexar territorios que no controlas y no vas a controlar. Es la cuestión de tiempo cuando Rusia va a perder el territorio sobre sus propios territorios según la constitución rusa. Y demuestra a todo el mundo que Rusia libre una guerra agresiva, una guerra de ocupación. Y las narrativas de desmilitarización, de nazificación, etc., y el riesgo de participación de Ucrania en la OTAN son solamente narrativas de propaganda rusa. Rusia llegó a Ucrania para
ocupar este país y no existe ningún otro objetivo. Alexander, la única, y esto te lo pregunto como especialista, ¿la única salida de esta guerra es armada? ¿Se gana en batallas o hay una posibilidad diplomática, política en el escenario? Cada guerra se termina con un acuerdo pacífico, seguro que sí, es una regla internacional. Pero para hacer Rusia negociar, el objetivo de Ucrania es hacer Rusia retroceder y negociar la paz. Negociar la paz, reparaciones, negociar la retirada desde los territorios ocupados. Eso es un objetivo de esta guerra. Y cuando Rusia va a entender que la guerra está perdida, que continuar las batallas no tienen ningún sentido, solo en ese momento será posible el acuerdo entre Kiev y Moscú, entre Ucrania y Rusia. Antes no, es imposible porque Rusia solo que hace es mismo que negociar con un violador en la calle, con una pistola. Negociar que rendición, muerto, eso no tiene ningún sentido incluso en la política internacional. Rusia no quiere aceptar nuestros intereses, solamente no quiere hacerlo por ahora porque quiere negociar, quiere continuar la guerra. Para nosotros no queda otra opción sino que continuar la guerra en esta etapa. Entonces necesitamos tiempo más para hacer Rusia negociar y cuando lo haremos será posible algún paso. Alexander, finalmente, claramente tenés una formación profesional, intelectual, pero yo te quiero preguntar por el otro costado, el ser humano que convive con el horror de los bombardeos, de las víctimas, esa tensión que a veces golpeará de una manera más importante que la otra. ¿Cómo es esa vida? Bueno, es difícil vivir en esa época. Mucha gente tiene sus vidas en pausa, porque incluso que es imposible viajar afuera del país. Un montón de familias rotas, incluso que a nosotros, mis familiares también, algunos están en el ejército, algunos están en el frente de batalla y es una preocupación cotidiana para todos, incluso para los analistas políticos. La guerra ya toca a cada familia, cada una, y no podemos decir que política es algo distinto de nuestra vida. Política está dentro de nuestra vida cotidiana. Eso seguirá así, pero la gente se acostumbra. Siempre la gente humana se acostumbra a vivir en diferentes condiciones. Por la mañana tenemos alarmas aéreas, pero eso no nos deja sin desayunar o sin café. Por la tarde tenemos, no sé, intercepciones de misiles en el cielo, pero la gente pasea por los parques con niños, con perritos. La vida sigue en Ucrania y la gente se acostumbró a miedo, a presión, a vivir sin electricidad a veces, pero es así. Eso otra vez demuestra que la resistencia, ese sentido de la resistencia interna es invencible, yo creo. Bueno, y vaya si la guerra pone a prueba eso, la capacidad de adaptación. Alexander, ha sido un gusto. Ojalá que la paz sea más temprano que tarde una realidad que ustedes puedan vivir y disfrutar. Muchas gracias por invitarme, siempre un placer. Ha sido un gusto. Hasta luego. Muy amable. Adiós.